¿Cómo están? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan el término identidad? Es un término bastante complejo, así como el término cultura. Vamos a descubrir un poco y conversar de una forma un poco diferente y amena sobre toda esta terminología y cuán importante es entender esto para entendernos a nosotros mismos y entender a los que están a nuestro alrededor. Demos la bienvenida a un invitado especial que sabe del tema, Omar Olmos. Omar. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación a este espacio. Ya, genial. ¿Sabes qué? Aquí nosotros tenemos una tradición, como sabes que los ecuatorianos, y creo que una gran parte de personas, aflojamos un poco la lengua con un poquito de alcohol. ¿Quisieras tomar algo, tal vez? Sí, un vino está bien. ¿Un vino? Ok. Sí, Pongo un vinito. Muy bien. Mientras voy abriendo el vinito, ¿te parece si es que nos vas conversando como de dónde eres, en dónde te formaste, en qué estás especializado? Bien, yo soy de la ciudad de La Tacunga. Nací allá en 1993. Estudié la escuela en una escuela tradicional de la ciudad, que es la escuela Isidro Ayora. La secundaria lo hice en el colegio Hermano Miguel. Y para la universidad me trasladé a la ciudad de Ambato, a la Universidad Técnica de Ambato, a estudiar comunicación social. Actualmente estoy especializándome en marketing político, marketing y comunicación política, pero también al mismo tiempo ejerzo como docente de lengua y literatura y filosofía en la unidad educativa Lenin School de la ciudad de La Tacunga. ¿Ya? ¿Y por qué te inclinaste por esta carrera, por decirlo así? Porque igual es una cuestión de vocación esto de la comunicación. La comunicación sí surge por vocación, porque en la adolescencia me gustaba bastante el hecho de la escritura, de la literatura y de escribir cosas propias, ¿no? Entonces entré con esa idea de convertirme en escritor, que es una idea que ya está un poquito olvidada. ¿Por qué eliminada? Porque ya no lo he puesto en práctica, y también por la producción audiovisual, que también me interesó mucho lo que es el cine, la televisión. Entonces son aficiones que tenía en ese entonces que con el paso del tiempo fueron dejándose a un lado, pero eso me motivó a estudiar comunicación social. Ya. Bueno, para empezar primero brindemos. Un saludo, Omar, un gusto conocerte y vamos a conversar amenamente sobre esto. Salud a todos. Muy bueno. Muy bien, esto de identidad, ¿qué es identidad? Es una pregunta compleja, porque la identidad es una construcción, no es algo que termine de completarse en el proceso. No es como decir qué es un vino, ¿no? Puedes decir, es un producto elaborado de uvas, otra es una fermentación. La identidad puede abordarse desde muchas aristas, puede abordarse desde una identidad nacional, una identidad provincial, una identidad local, una identidad propia, identidades grupales. Básicamente puede entenderse la identidad como el yo soy y los otros son. O sea, es como lo que yo me constituyo, qué símbolos, qué elementos adopto como míos, y también qué me diferencia del resto, o sea, qué me hace a mí, Omar, diferente de ti. Claro. Estas identidades también tienen mucho de simbólico, se construyen con el paso del tiempo y empiezan a construirse con la interacción que tenemos con otros seres humanos. Cuando empezamos a interactuar con otras personas, se va forjando esta identidad, se va forjando a través de ese contacto con las personas, y de todo lo que tiene que ver con ese intercambio social que hay en el diario vivir, cuando empiezas a convivir con otras personas también. Claro, ahí viene la construcción psíquica, ¿no? El sujeto visto de... Sí. Dado desde lo social también, ¿no? Claro, nosotros cuando nacemos vacíos, básicamente. Tenemos instintos básicos. Claro, alimentarse, las necesidades fisiológicas y demás. Y cuando nacemos estamos en nuestra familia, y nuestra familia nos da una identidad.
nuestra primera identidad es el nombre. Y es una identidad que no elegimos. Claro, depende de la cultura, ¿no? En nuestra parte, nuestra cultura occidental, cristiana, dan un nombre que a veces es heredado de padres, de abuelos, etc. Entonces tú no eliges tu nombre, ¿no? Entonces tu primera identidad no es una identidad que tú construiste, sino que te la dieron. Te dan un nombre y también te dan la identidad de ser niño, niña, hijo o hija. Entonces esa primera es el primer encuentro con la identidad, es ese. Es el nombre, es el rol que cumples dentro de tu familia, el de ser niño, el de ser hijo, el de ser niña, el de ser hija. Y cuando empiezas a encontrarte con otras personas, puede ser en el ambiente escolar, empiezas a cuestionar esa identidad, empiezas a decir por qué otros niños son de esta forma, por qué otros hijos son de esta forma, por qué yo soy así, y vas formando esa identidad. Y ese conflicto entra en la adolescencia. Biológica y psicológicamente el ser humano empieza a ser distinto en la adolescencia. Todo lo que esa construcción familiar de esa identidad como hijo, como niño, empieza a romperse, porque el adolescente no se ve a sí mismo como un niño, tampoco se ve a sí mismo como un adulto. Empieza a darse cuenta que lo que le enseñaron sus padres no es una verdad universal, empieza a darse cuenta de otros tipos de familias, de otro tipo de identidades, empieza a cuestionar todo lo que está a su alrededor y empieza a construir otra identidad, una identidad más propia que puede entrar incluso en conflicto con una identidad local, con una identidad provincial, con una identidad nacional. Eso, por ejemplo, pasa mucho aquí bueno, te hablo desde Saquicilí. Bueno, tú conoces un poco, me contabas, y conoces también, bueno, estás muy cerca, estás en la Tacunga, ¿no? Y conoces, claro, cómo es la idiosincrasia y cómo el pensamiento es de Saquicilí, del de Salcedo, del de Pujilí. Pero yo te voy a hablar netamente aquí, Saquicilí. Saquicilí, siempre con Ángel, que le conoces, que me contaste que era tu profesor, conversábamos y me decía que obviamente aquí el saquicilense, y sí, bueno, el ecuatoriano en sí, nos blanqueamos, es decir, perdemos nuestra identidad, que en sí mucha gente viene, por ejemplo, Saquicilí está rodeado de comunidades indígenas, y hay una gran población indígena, pero dentro de esto, la gente sale de las comunidades, vienen acá a Saquicilí al centro, y los hijos van tomando otros estereotipos. Entonces su identidad se va rompiendo, se va fracturando y van convirtiéndose en sujetos más occidentales. Es que repito, las identidades se construyen. Las comunidades indígenas tienen una identidad propia, cada una de ellas, y es distinta cada una de ellas, cómo se relaciona con el entorno, sus símbolos, sus creencias, toda su cosmovisión. Y los mestizos tenemos otro tipo de identidad. Pero el asunto es que la identidad, al ser algo que se construye, que es algo que con el tiempo va elaborándose, cambiando y transformándose, deconstruyéndose, si nosotros cambiamos de contexto, sí o sí tenemos que adaptarnos al contexto en el que estamos. Pero que es un proceso puede llamarse de aculturación, que en muchos casos ha sucedido, o sea, que muchos rasgos culturales, estéticos, simbólicos de los pueblos indígenas, y no solamente indígenas, de afrodescendientes, estudios, se han perdido por el mismo hecho de este contacto con la cultura occidental. Pero en cambio también, si una identidad o una cultura se aísla, está condenada a desaparecer, porque en ese intercambio también sucede que el mestizo puede adoptar comportamientos, símbolos o visiones del mundo indígena, que a veces sucede. Un caso, bueno, fue muy polémico por el contexto en que se dio, fue el de Yacu Pérez, que él... eso es interesante. Él es, bueno, digamos, étnicamente podría considerarse como un mestizo, claro, pero se identifica como un indígena. Entonces, su construcción identitaria, esa construcción de la identidad de Yacu, fue hacia ese lado. O sea, había gente que decía puede ser por política. Claro, lo que sea, eso no es el punto. Pero uno como mestizo puede adoptar rasgos estéticos, identitarios o
culturales del pueblo indígena, porque existe ese intercambio. El problema es que nosotros, como sociedad, hemos estado en una estructura hegemónica, que existe una identidad hegemónica que ha sido impuesta por estos procesos coloniales, que es del blanco, principio del blanco y después de lo mestizo. Ya, perdón que te corte un ratito. ¿Podrías explicarnos más esto de la palabra hegemónico? Porque alguna gente capaz no le va a cachar, no le va a entender. ¿Ya? Lo hegemónico es lo dominante. Ya, ok. En nuestra sociedad existen elementos que son hegemónicos, que son dominantes, por la construcción histórica que nosotros tenemos. ¿Cuál es nuestra construcción histórica? Es la conquista. Cuando vino la conquista, vino una clase que dominó a las otras, que fueron los blancos. Claro. Cuando se dio la independencia, quedaron los mismos blancos como la parte hegemónica, como la parte del sustrato social más alto. Ahí eso de que no nos liberamos de España, eso es una mentira. Fue un cambio de patrón. El patrón blanco de España se fue y quedó el blanco de acá, ¿no? El criollo. El criollo. Entonces, el criollo, sí. Lo hegemónico trata de imponerse ante las otras identidades, ante las otras culturas. Entonces, el Ecuador por mucho tiempo adoptó como algo hegemónico lo blanco, claro. Lo católico y lo occidental. Lo cristiano. Porque es sinónimo de poder también. Claro, ¿no? es sinónimo de poder. Claro, entonces, lo hegemónico es el poder. Quien tiene el poder puede decir, el ecuatoriano es de esto. Entonces, si nosotros... Esto es lo cool, esto es lo bien, esto es lo... Ajá. O sea, sí, el poder te dice, el ecuatoriano es esto. ¿Qué era lo ecuatoriano al inicio de la república? Era blanco, católico, hombre, mayor de 21 años y que tenga una renta. Esa era la identidad del ecuatoriano. Eso era el ecuatoriano. ¿Y qué pasaba con los demás? ¿Dónde estaban? Entonces, claro, para poder ser parte del ecuatoriano, ¿qué tenían que hacer estas otras identidades? Adaptarse a, blanquearse, como es ese término. Tratar de parecerse al blanco. Eso es lo que hacía el mestizo. El mestizo trataba de parecerse al blanco. Como menciono, las sociedades evolucionan con la revolución liberal de Luis Alfaro. Se empezó a plantearse que la identidad del ecuatoriano es mestiza. Pero este mestizaje era como que le veía al indígena como esto del buen salvaje de Rousseau, o sea, como el indígena 100% puro, que es bueno por naturaleza, pero no le reconocía su complejidad, sus propios símbolos, sus creencias y todo aquello que compone el mundo indígena. Pero era como algo más exótico, como un pasado lejano y distante. De ahí venimos los mestizos, del conquistador y del buen salvaje. Pero no era ese indígena real que estaba en los huasipungos, que estaban luchando por sus derechos. Y es reciente que nos constituimos, entre muchas comillas, como un Estado que acepta otras identidades. Que estas identidades disidentes, como eran los indígenas, los afros, los montubios, se integran al Estado, al poder, exacto. Y lo hegemónico, lo blanco y lo mestizo, como que trata de ponerse en una situación más horizontal. Exacto. Pero eso en papeles, porque aún simbólicamente, aún en lo cotidiano, hay estas identidades hegemónicas. En los dichos mismos, cuando uno, digamos, consigue una novia y dicen, y es medio más blanquita que uno, más suquita o más gatita, dicen, vas a mejorar la raza. Loco eso, ¿no? Eso me parece algo bien fuerte cuando dicen, vas a mejorar la raza. Como si fuéramos perros. Además de que el concepto raza no puede entenderse desde un punto de vista biológico. O sea, hay distintas etnias. La raza es humana. Ajá, la raza es única, es humana. Es el Homo sapiens, es el ser humano. Es el ser humano, es la raza. Hay etnias, hay nacionalidades, hay pueblos, es distinto. Pero ese es mi punto. O sea, estamos en una época en la que nos buscamos aceptar identidades diversas. Y no, estoy hablando del campo desde lo cultural, ¿no? Desde lo histórico, estas identidades disidentes. También hablamos de las identidades sexogenéricas, integrar a las personas de LGBTI+, etc. Pero eso lo decimos en papel, o sea, es como que ese pasito hacia esa sociedad diversa le estamos dando como que solo en apariencia, porque nuestra construcción simbólica, nuestro discurso, nuestra narrativa aún mantiene esos sesgos de la colonia
creer que hay una identidad hegemónica que es la blanco mestiza europea, y las otras son identidades subalternas, subordinadas, disidentes que están ahí escondidas, que por poco, por ejemplo, al indígena hay que enseñarle, al negro hay que enseñarle, al mestizo hay que enseñarle, cuando ya eso ya pasó, pero en nuestra cabeza aún está esa construcción, aún no hemos desbaratado esa construcción social. Aquí pasa algo, aquí no te hablo de Saquicilí, bueno, no vivo el día a día aquí, pero cuando vengo siempre ya veo ciertos lugares que están poblados por algunas personas que han bajado de las comunidades indígenas. Y algunos, claro, critican mucho dentro de la población aquí rural, pues critican mucho en cómo lo han construido, si es que está planificada, si hay una planificación urbana para eso, que ellos tal vez no tienen eso, que tampoco tienen esta parte de, ¿cómo sería de lo de...? Como que este convenio social, ¿sabes qué? No ensucies de esto, no ensucies de aquello, y dicen, claro, nos alborotan todo. Entonces, cachas que hay una resistencia incluso, y eso que Saquicilí está formado, tú sabes, estábamos conversando un poco, cómo Saquicilí fue formado, o sea, son comunidades, o sea, básicamente indígenas los que fundaron prácticamente, se podría decir, Saquicilí, claro, y rechazamos eso. Sí, vuelvo a lo mismo, es porque mantenemos aún ese discurso hegemónico, mantenemos aún que debemos parecernos a lo occidental, hacia lo blanco, y nos choca esta otra identidad, porque la identidad es eso también, es yo soy y los otros son, claro. Entonces nos choca ese otro, o sea, no lo vemos como algo que se asemeja a nosotros. Entonces va a haber ese conflicto, porque dices, a ver, o sea, Saquicilí tendrá tal vez una construcción de lo que es el saquicilense, ¿no? El saquicilense, de qué es, de cuáles son sus valores, sus creencias, cómo actúa, cómo se desenvuelve, y va a chocar con una identidad que es propia de aquí, que es, digamos, que estuvo antes incluso de la llegada del mestizaje. Pero por esa necesidad de parecerse a lo hegemónico, lo vemos como algo ajeno, como algo que está mal, como algo que hay que enseñarles que no hagan eso, planificarles a la manera occidental de cómo organizamos las cosas, las ciudades aquí. Cuando para ellos están como que replicando, tal vez, estoy hablando tal vez a través de la especulación, claro, de cómo ellos organizan su vida y su espacio en sus comunidades. Claro, porque aquí, por ejemplo, el hombre ideal, hablamos de hombre, porque claro, se habla de eso, ¿no? El hombre ideal saquilense es padre de familia, patriarca, católico, creyente, su fe en la Virgen del Quinche, o sea, tiene que ser eso de ley. Si no eres de eso, estás en otro lugar. Entonces, claro, eso es aceptado, incluso... Ojo, no, aquí se maneja mucho estas cuestiones de poder social, porque se crean grupos que tienen esto, o sea, tienen esta característica para ser hombres honorables, pero aquel que tal vez no cree, aquel que tal vez profesa otra religión o creencia o indígena, no son parte de estos grupos. Porque no creen, igual no son, y también... Es que a eso vamos, por ejemplo, ahí está entrando en conflicto dos construcciones de identidad. Está esa identidad local, que son todas esas razas que tú mencionas, que debe ser católico, que debe creer en la Virgen del Quinche, que debe ser patriarca de familia, que debe ser un hombre de familia, con una identidad construida, o sea, con mi identidad propia, o sea, que a través de la interacción con las personas que están a mi alrededor, y también con la globalización que estamos ahora atravesados. Claro. Decimos, sí, yo creo en Dios, pero no creo en la Virgen. Yo no quiero tener familia, quiero vivir solo, o solo quiero tener mi pareja y no quiero tener hijos. Los alternativos. Ajá. O más bien, digamos, mi sexualidad no es una sexualidad convencional, o sea, no busco una pareja heterosexual, soy gay o soy lesbiana. Entonces, bueno, esto acá todavía no se ve, claro. Si se ve eso, créeme, pero, que hay. Arde, sí, hay. Claro, hay, pero sí, hay, pero todavía no se puede decir porque todavía la sociedad, al menos aquí no, digamos, claro, en otros espacios
Algo, ya, pero entonces, aquí no. Pero mi punto es eso, o sea, entras en ese conflicto. Entonces, ¿soy o no soy saquicilí? ¿Soy o no soy saquicilense? Entonces, podría decir una persona que cumpla esto, ¿no? Yo soy saquicilense, me gusta, me siento identificado con las fiestas, con el danzante, con los espacios arquitectónicos, con los símbolos, con las canciones típicas. Pero en cambio no cumplo con el arquetipo, con la construcción, del saquicilense, con el esquema hegemónico. Entonces ahí entra ese conflicto. Entonces las identidades se construyen en base a ese conflicto. Entonces yo soy, los demás son. Y estamos viviendo un momento en que esas identidades se vuelven incluso más volátiles, más líquidas por la globalización misma, porque adoptamos identidades, símbolos, estéticas de otros lados del mundo que antes aquí no existían, y son cada vez más rápidas, más cambiantes. Entonces siempre va a haber ese conflicto. Y por eso yo mencionaba siempre que es complicado decir la identidad porque la identidad siempre se construye. Se va construyendo. Claro, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo me siento, o sea, yo soy de Saquicilí, como dice la canción. Y claro, nací aquí, me crié aquí, me desarrollé, mi constructo psíquico y social se forjó aquí. Pero yo, por ejemplo, no soy, o sea, me bautizaron en la religión católica, pero no profeso la religión. Y ahí es a lo que voy, o sea, por ejemplo, el bautizo es un rito, ¿no? Y a ese rito constituye una identidad, dice, soy católico. Y es algo que tú no elegiste, es de lo que mencionas, esa identidad que te imponen, al igual que el nombre, al igual que el rol de hijo, al igual que la nacionalidad. O sea, porque no elige, o sea, eres tú porque naciste aquí. Si hubieses nacido en Irak, no estarías tomando vino, sería otro nombre, sería otra conversación. Entonces, hay cosas de la identidad que son muy azarosas, que dependen mucho del lugar donde naciste, del lugar de tu familia. Sí, es loco. Mira, no sé, creo que te estabas fijando como mucho en los tatuajes un poco. Mira, cachas que yo no tengo una chacana ni algo de eso. Y todo lo que tengo son simbolismos occidentales. El jazz, esto es muy norteamericano, muy gringo, Buda, que es... y soy una mezcla, ¿cachas? Pero soy de Saquicilí. Yo hace un tiempo usaba un collar de chacana. Porque me identifica, o sea, me interesa mucho esa cosmovisión andina de los opuestos similares, hombre-mujer, cariwarmi, los equinoccios, cómo los pueblos andinos medían el tiempo. Cómo ellos organizaban toda su cosmovisión a través de los ciclos de cosecha, de las fiestas, y que la chacana en sí es todo un mapa en reducido, los suyos, el Cusco al medio, el Capañán en lateral. O sea, también a su tiempo usaba una chacana, pero igual, o sea, soy una persona occidental. Yo me considero que soy una persona que más está occidentalizada que hacia el mundo indígena. Pero adoptaba un símbolo que para muchos que de hecho es muy importante, que es parte de una identidad, de una cosmovisión, porque también me sentía parte, o sea, no parte de eso, no decir yo soy indígena, pero una parte de mi construcción viene de ahí, tanto en el idioma, en ciertas costumbres, rasgos físicos. Digo, sí, soy occidental, me gusta la música, el rock, el heavy metal, que es lo más occidental que puede haber, pero al mismo tiempo soy de aquí y tengo una parte de mi identidad que viene de acá. ¿Por qué no reconocerla? ¿Por qué no aceptarla y hacerla parte de mí? Entonces, para mí, en ese momento, ¿cuál era la mejor forma de identificar esto? A través de la chacana, que fue un símbolo que por mucho tiempo utilicé. Claro, sí, algunos tenemos, y es medio interesante, sobre todo es muy simbólico que a veces tomamos ciertas cosas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, yo, bueno, hoy no vine, pero generalmente utilizo sombrero. Eso es los ponchos, y a mí me encanta, ¿sabes? Esa parte es una cuestión. Sí, pero yo considero que hay un término que es apropiación cultural. Apropiación cultural, es medio peliagudo el tema. ¿Ya? Y que sí, a veces sucede que el mercado, porque también influye mucho el mercado en esta construcción de identidades. El mercado coge algo bonito de un pueblo indígena y lo vende, y mucha gente lo compra, y se pierde el significado. Yo pienso que solo es bonito nomás. Solo es bonito. Pero en cambio, si uno quiere conocer más y adoptar algo, tiene que conocer de dónde viene ese símbolo que está usando y por qué lo está usando. Entonces,
creo que ese es el punto en que se puede separar una adaptación, o sea, el decir yo también soy de esto, a apropiarme de algo sin yo conocer de lo que estoy tomando, solo porque se ve bien o porque se puso de moda. Es que justamente hemos perdido mucho esta parte de entender los símbolos, de entenderlo mucho los símbolos. Por ejemplo, no sé si por ejemplo en las comunidades como los rockeros, por ejemplo, decirte, no todos, no, pero la gente que está comprometida con esta subcultura, cachan los simbolismos, saben que hay detrás de las letras, saben que hay detrás del sonido, pero hay gente que no, que simplemente llega al hecho de, bueno, quiero ser así, me parece buena onda, ya, y no hay, entonces ahí se podría dudar de que el tipo no, o la persona, hombre o mujer, no tiene identidad. A ver, tapamos muchas cosas al mismo tiempo. Ya. Esto del ser rockero puede considerarse una identidad, porque al igual que todo, porque la identidad también es pertenecer a algo. Uh-huh. Entonces uno, cuando adolescente, porque este tipo de cuestiones nacen más en la adolescencia, y es cuando uno dice, me gusta este tipo de música, empieza a juntarse con gente así y forma una comunidad, ¿no? Entonces, de personas que se ven así de la misma manera, comparten este mismo tipo de música, etc. Y empieza a adoptar símbolos, la ropa negra, el cabello largo, etc. Es una identidad, sí, pero bueno, puedo hablar desde este caso, digamos, más personal de lo que es el rock, ¿no? Uh-huh. Pero eso fue el problema de querer aislarse, o sea, de decir, esto es para un grupo selecto de personas. Ya, ok, interesante. Ahí caigo en lo que dije al principio, si una identidad o una cultura se aísla, se extingue. Uh-huh. Porque no tienes intercambio con otras, porque no se nutre de otras y le nutre a las otras de sus propios símbolos, rituales, experiencias de vida que le constituyeron como rockero. Se aísla de todos y no deja que otros se acerquen a ese tipo de cultura, de identidad, se lleven algo, etc. Yo pienso, bueno, en ese aspecto es algo que creo que nos desviamos un poco del tema, pero de que se menciona que a fin de cuentas es un gusto musical. Ahora ya un poco más adulto, un poco más maduro, porque todos creo que pasamos por esa etapa de yo soy rockero y solo soy rockero y nada más. Ahora digo, no, es un gusto musical, sí, tenemos nuestros símbolos, nuestra idiosincrasia tal vez, tenemos comunidades, o sea, tenemos amigos que son rockeros, se iba o se va a conciertos, pero si a otras personas les gusta, y yo que sé, si les gusta una banda o una canción, o le gusta la estética, pues está bien, qué mejor, o sea, que hay ese intercambio, yo también conocer de otras personas, de otras identidades, para que la mía siga nutriéndose, porque no sacamos nada encerrándonos en eso, porque al final de cuentas no es algo patrimonial, no es algo intangible, no es algo que deba conservarse, porque es algo que está en constante cambio, que nació mismo de un cambio de época, y que ahora estamos igual, un cambio de época es necesario que tenga ese contacto. Entonces, sé que nos fuimos del tema. No, aunque también es parte de la identidad. No, pero igual es parte también de la dinámica, porque podemos irnos por otros lados, pero a veces... Sí. Bueno, seguimos con nuestro invitado, y todo este tema es muy interesante, y a veces nos vamos un poco así, los dos, tal vez yo, por las ramas, pero todo tiene que ver con este tema tan importante y pilar para nosotros entendernos, como les decía al principio, y entender cómo funciona el resto, ¿sí? Y saber por qué nos gusta esto, por qué somos de esto, por qué pensamos tal vez de esta forma, por qué tenemos este gusto, como decíamos con Omar, por esta música. Bueno, es mucho lo que podemos conversar, pero bueno, vamos a tratar de cerrar un poco, ¿no? Con este poco tiempo que nos queda. Un poquito más de vino. Claro, justo. Para que vaya aflojando la lengua. Ese es el lema. Omar, bueno, hemos hablado de esta parte de la cultura, de la identidad. Tú perteneces a la Casa de la Cultura. Sí, en agosto me dieron la membresía. ¿Cómo está trabajando la Casa de la Cultura en toda esta parte de explicar, de entender lo que tú me estás contando a mí?
para que el resto de gente lo entienda, como para que tengan un poco más claro, porque a veces, y lo digo, ¿no? Y lo digo es que ven a los miembros de la Casa de la Cultura y la Casa de la Cultura como simplemente personas que hacen eventos y ponen el artista y ya. O por último, alguno por ahí que más está, sí, una bonita galería de pintura y ya. Y no saben qué es cultura. Ni siquiera ahí, o sea, ¿cómo podemos lograr involucrarnos incluso con ustedes? ¿Cómo ustedes nos pueden ayudar para que nosotros entendamos qué en realidad es la cultura y para que nosotros dejemos de ver a la Casa de la Cultura como simplemente un organismo que hace eventos? Bien, creo que aquí hay que retroceder ¿Ya? en el tiempo para entender, como menciono, al igual que la identidad, todo tiene que entenderse a través de sus contextos. La Casa de la Cultura nació en la década de los 40, de la mano de Benjamín Carrión. Ajá. Un intelectual ecuatoriano, indigenista, comunista, como todos los intelectuales de esa época que estaban, era la ideología en auge. Y bueno, nace porque Ecuador perdió la guerra con el Perú y perdió la mitad del territorio. Entonces, socialmente había como que una especie de depresión generalizada de las personas porque decían, chuta, perdimos la mitad del territorio, no pudimos defender. No somos ¿en qué somos potencias si ya no tenemos el Amazonas? Porque la identidad del Ecuador era amazónico, como menciona Roldós. Es un mito totalmente. Ecuador nunca fue amazónico, pero bueno. Entonces el mito era que somos amazónicos, etc. Benjamín Carrión con otros intelectuales de la época deciden formar esta organización, que es la Casa de la Cultura, para decir que ya, ok, no somos una potencia militar, no somos una potencia territorial, no somos una potencia industrial. Importan los perros. Ya, no somos una potencia industrial, seamos una potencia cultural. Potenciémonos como un país cultural. ¿Pero qué cultura? ¿Cuál era la cultura que que vamos a embanderar y vamos a potenciar? Sí, ¿no? En eso, en exportadores de cultura. Claro. Estas personas, Benjamín Carrión, todo vienen de una generación de los 30, de la generación del realismo social, del indigenismo. Estaban los Jorge Casa, estaban los cinco de Guayaquil, estaba el Nelson Estupiñán Blas, que es más afrodescendiente, pero es esta cuestión del realismo social. Entonces, por mucho tiempo la Casa de la Cultura se constituyó en eso, en un ente que tenía una cultura oficial. ¿Cuál era esta cultura oficial? La indigenista, los Guayasamín, los Camilo Egas, etc. Hay un punto de quiebre en los años 70, porque empieza a llegar a Ecuador toda esta onda de los hippies, la contracultura, etc. Y en Quito, lastimosamente, el problema es que estas contraculturas siempre se centran en ciudades capitales. Claro. En Quito surgen los sánsicos, donde estaba Promovidia, que mencionan, esta cultura oficial chévere, pero hay otras expresiones culturales fuera de la Casa de la Cultura. Y de hecho, actualmente, el día de la membresía, se mencionó que estamos en un debate dentro de lo que es en lo que es la Casa de la Cultura. ¿Por qué? Hay gente que dice es la Casa de la Cultura y hay otros que dicen es la Casa de las Culturas. Entonces ahorita estamos como que en ese debate de qué mismo es. La parte, y aquí no tiene nada que ver con la edad, porque puede pensarse que la gente más joven es la que está de las culturas y los mayorcitos son los de la cultura. No, o sea, no tiene que ver con edad, es más bien un pensamiento, es algo más ideológico. El de las culturas, claro. ¿De qué? De mantener esta visión de la alta cultura, del teatro, de la danza, claro. De una cultura, como mencionaba, de lo hegemónico, de las bellas artes, de la cultura oficial. Y estamos, porque me quiero incluir en de las culturas, de entender que hay dentro de una sociedad conviven diversas expresiones culturales que no necesariamente son de esta alta cultura hegemónica, sino que son de la parte de la cultura popular, de la tradición oral, de lo que antes en los 2010 se llamaba de las culturas urbanas, de otras expresiones culturales que vienen de colectivos que han sido invisibilizados, como las identidades sexogenéricas, etc. Entonces ahí está ese debate de gente, miembros, de personas, de directivas que son Casa de la Cultura y otros que van por esta expresión de las culturas, de abarcar
más expresiones. ¿Y qué está haciendo? Yo pienso que esto, mi membresía es muy reciente, hablo de agosto de este año. Okay. Mi labor, digamos, mi trabajo cultural ha sido más bien independiente, o sea, a través de mi música, a través de ciertas expresiones artísticas, de consolidar ciertos movimientos o colectivos en la Tacunga. ¿Ya? Ha sido más, sí, he trabajado más fuera de. Pero lo que yo pienso es que la Casa de la Cultura la Casa de las Culturas tiene que sacar esas culturas de la casa. El problema, pienso yo, es que está todo muy encerrado en un grupo reducido de personas que siempre son los mismos, y no se realiza una divulgación de lo que hace la Casa de la Cultura. No sacamos nada sin una galería, sin explicar de qué tratan las obras, qué movimiento artístico es, acercar a las nuevas generaciones a este tipo de expresiones, a mostrarles de que el arte, de que la pintura, la escritura, la música son un medio de expresión, cómo pueden utilizar esto. Claro que tienen estos talleres formativos y todo, pero yo pienso que se está quedando como que muy en lo académico, muy teórico, muy en lo formal, en lo teórico, cuando esto tiene que salir de la sede y de las distintas sedes, porque aquí en Saquicilí también hay una sede de la Casa de la Cultura, y acercarse a la gente. O sea, si mencionamos que estamos en este debate de una cultura hegemónica o acercarnos hacia la diversidad, la diversidad está en la calle, está en la gente, está en los mercados. La cultura en sí, una de las definiciones de la cultura es la interacción del ser humano con su entorno. Entonces yo pienso, y creo que es lo que se está dando también, este acercamiento debe salir del teatro, debe salirse de las expresiones de salón, de un grupo cerrado, de los intelectuales. También los intelectuales es gente de una clase social alta, hegemónica y demás, a acercarse a la gente, al común, a todos nosotros, para que también veamos que que tenemos estos espacios, que podemos hacer uso de tales o cuales elementos de la Casa de la Cultura, que podemos ser parte de incluso y proponer cosas desde nuestros colectivos, desde nuestra producción independiente. Sí. Y claro, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Muy acertado. En las plazas hay una cuestión de colores increíble, hay una cuestión de a mí me gusta, artístico que ni se dicen. Hace mucho tiempo no vengo a Saquicilí. Y a mí me gustaba mucho creo que es el mercado de ponchos. Ya. Porque es eso, o sea, tú puedes ver colores. Los colores, las formas, cómo la gente comercia con estos elementos y cómo eso se mantiene vivo, porque vienen turistas, los compran, tal vez para ellos será solo algo bonito, pero al menos están llevando algo de Saquicilí, de Cotopaxi hacia otros lados. Están manteniendo vivo algo a través de ese intercambio comercial. Y es un lugar muy bonito, o sea, a mí es uno de los lugares de Saquicilí que más me ha gustado cuando venía más seguido por acá. Sí, Saquicilí. Tú donde estamos ahorita, justo en esta parte por Chantilín, tú te paras aquí, ves el Cotopaxi, te vas allá, ves el Cotopaxi, vas acá y ves los del inicio. Es una belleza. Sí, ves más allá están los otros nevados de ahí, se ve cuando está despejado. Esto es una hermosura. Sí. Es una hermosura. Lo que pasa es que creo que estamos tan acostumbrados a verlo todos los días que es como común. Y la belleza a veces se pierde porque no ves más allá. Entonces creo que el trabajo de los gestores culturales que Saquicilí tiene, que la Tacunga tiene, es eso, es acercarse a la gente. O sea, si hablamos de que estamos en esa transformación hacia una casa de las culturas, tenemos que hacer que más personas lleguen más bien dicho, que nosotros lleguemos a más personas y sacarnos de la cabeza esto de que la cultura es las bellas artes del teatro y estas expresiones hegemónicas, porque es la relación con el entorno, es la relación entre nosotros. Que es escuchar a Mozart o ver. Claro, o sea, sacarnos de que es escuchar a Mozart
y de esa manera estamos perdiendo a los músicos populares, a las canciones populares, a la tradición oral, a los abuelos que hablan, que conversan con sus nietos frente al fogón y les cuentan las historias y tradiciones de su propio pueblo, mientras, claro, yo no desprecio el occidental porque soy parte de, claro. Pero esto de acá también tiene el mismo valor, tienen el mismo valor. Ese rescate y esa difusión, para que otras personas lo conozcan. Sí, bueno, es muy interesante todo lo que acabamos de conversar y todo esto es otro tema bastante serio y obviamente por eso nos hemos puesto en este papel, centrada en este papel más serio, ¿no? Pero justo esto, creo que Saquicilí, hablando directamente, necesita entender mucho esto, necesita entender el saquicilense que tenemos una identidad, pero muchas veces no sabemos cuál es, en qué nos fijamos, a qué amamos incluso, porque eso también viene de una construcción social, que es la identidad y cómo nos vamos construyendo. Bueno, quiero agradecerles y muchas gracias, Omar, por este gustazo de haber conversado contigo y es bastante alimentador. ¿Y lo siento que nos quedamos a medias, pero espero... No, yo sé. Quisiera que nos des una conclusión de todo esto, ¿no? De todo lo que tú conoces, por ejemplo, lo que es Saquicilí, lo que es Cotopaxi, lo que es la capital, o sea, que es la Tacunga. ¿Qué concluyes de ver qué podríamos hacer como para cachar bien la identidad? Bueno, yo lo que podría decirles es que no nos cerremos, quitémonos un poco esto del yo soy y los otros no los entiendo, no los comprendo y me constituyo solo en lo que yo soy o lo que mi grupo es. Uh-huh. A veces puede pasar de que uno dice, bueno, yo soy latacungueño, pero tal vez me sienta más familiaridad con alguien de otro país que con alguien en mi propia ciudad. Entendamos que la identidad muchas veces, de hecho, la identidad todo el tiempo es una construcción, es algo que está en proceso y que nunca va a acabar de construirse. Uh-huh. Y que estas identidades nacionales, locales, regionales, provinciales o como lo querramos decir, siempre van a estar en conflicto con una identidad individual y más que nada va a estar en conflicto siempre con las nuevas generaciones porque ellos están estamos más bien dicho, porque estamos dentro de ese grupo de edad, estamos atravesados por nuevas tendencias ideológicas, por la globalización, por otras identidades y otras culturas que por suerte hemos tenido el gusto de conocer. Entonces, como mensaje final es eso, entendamos que somos una construcción y si yo soy una construcción, las otras personas también están en ese proceso. Y si vamos a vivir una sociedad de diversidad, pues que no sea una diversidad solo en papeles, sino también en la praxis y en lo simbólico. Es decir, el día a día, en lo cotidiano. Salud, Omar, un gustazo conversar contigo. Estar aquí con ustedes. Salud. Salud.